Mis saludos a todos los estudiantes. Cuando estudiaron los polígonos, dedicamos un espacio a los triángulos. ¿Recuerdan? Aprendieron conceptos y relaciones sobre los triángulos y especialmente conocen cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos. Además, recuerden que los triángulos que tienen un ángulo recto se denominan triángulos rectángulos y obedece a la clasificación que ellos tienen según las amplitudes de sus ángulos. Pues sobre triángulos rectángulos vamos a hablar hoy y a continuación yo les voy a presentar una situación que está referida precisamente a un triángulo rectángulo. Observen. Estamos frente a un triángulo rectángulo PQR. Observen, el ángulo recto es Q y la altura relativa a la hipotenusa tiene como longitud 6 centímetros. ¿Cuáles son las posibles longitudes para los segmentos que se determinan sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Piensen que para responder esta interrogante, los conocimientos que hasta el momento ustedes tienen sobre triángulos rectángulos no le permiten, quizás incluso de una manera rápida, responder esta pregunta. Pues hoy vamos a estudiar dos teoremas inherentes a triángulos rectángulos y uno de ellos les permite responder dicha interrogante. Veamos la lección. Lección 54. Teorema de las alturas y teorema de los catetos. De manera que son estos los teoremas que hoy vamos a estudiar. Pero queremos recordar muy brevemente algunos aspectos importantes y que ya ustedes conocen. Digamos, precisar bien que los catetos en un triángulo rectángulo son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa el lado que se opone al ángulo recto, es decir, el lado mayor de un triángulo rectángulo. Recordar también que ustedes conocen cómo probar que dos triángulos son semejantes. Muy especialmente recuerden un teorema que ustedes conocen que plantea: si dos triángulos tienen dos ángulos respectivamente iguales, entonces son semejantes. Y por último, reactivar el hecho de que una vez probada la semejanza de dos triángulos, podemos establecer la proporcionalidad entre sus lados homólogos. Visto esto, creo que estemos en condiciones de pasar a observar la siguiente imagen, donde van a reflexionar conmigo lo que allí vamos a tratar y después tomar nota en sus libretas de dicha imagen.
Estamos frente a un triángulo rectángulo ACB, recto en C. Observen que los lados los hemos denotado con letras minúsculas también, es decir, el lado A, lado opuesto al vértice A, lado B, lado opuesto al vértice B. Así, lado C, el lado opuesto al vértice C. De modo que los catetos de este triángulo rectángulo son A y B. Y la hipotenusa, C. Tracemos la altura relativa a la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que la hemos denominado H, pero también podemos referirnos a ella como CD. Observen que D es el pie de la altura y que determina dos segmentos sobre la hipotenusa, que vamos a denominar a continuación. Pueden observar Q para el caso de AD y P para el caso de DB. Vamos a trabajar con los triángulos ADC y CDB para probar la semejanza entre ellos. Observen, aparece un efecto para que ustedes puedan ver muy bien los triángulos en los que vamos a trabajar. Fíjense que si CD es altura, evidentemente para el triángulo CDB tenemos un ángulo recto en D. Así también para el triángulo CDA tenemos un ángulo recto en D. Por tanto, ya ahí tenemos que existe un par de ángulos iguales. Pero además, observen que el ángulo B del triángulo CDB es igual al ángulo ACD del triángulo ACD. Además de poder observarlos, el efecto que se está mostrando son ángulos agudos en un mismo plano con sus lados respectivamente perpendiculares. Así podemos señalar que el ángulo B para el triángulo CDB es igual al ángulo ACD del triángulo ADC. Y ahí va a aparecer marcado el ángulo que acabo de referir B y el ángulo ACD. De modo que ya tenemos para estos triángulos que existen dos ángulos respectivamente iguales. Por tanto, los triángulos ADC y BDC son semejantes. Y si ya tenemos probada la semejanza, vamos a establecer la proporcionalidad entre sus lados homólogos. Quiero recordar que para ello deben tener en cuenta, digamos, en el triángulo CDB, el ángulo B tiene como lado que se opone a él CD, es decir, H. Y su igual, es decir, el ángulo que es igual a B en el otro triángulo, es el ángulo ACD. El lado que se opone a él en ese triángulo, ¿quién es? Q. Entonces establecemos la razón, H es a Q. Así lo hacemos con los ángulos rectos que aparecen señalados en ambos triángulos y podemos llegar a establecer que H es a Q, como A es a B, como P es a H. Vamos a trabajar con la primera y última razón. De esta forma, con la proporción H es a Q, como P es a H. Y en virtud de la propiedad fundamental de las proporciones, podemos plantear que el producto de los extremos, en este caso H y H, H por H es H al cuadrado.
es igual al producto de los medios P por Q. Observen, esa relación significa que el cuadrado de la longitud de la altura es igual al producto de las longitudes de los segmentos P y Q, que no son más que los segmentos que ella determina sobre la hipotenusa. Fíjense que cuando hablamos de altura en esta figura, podemos hacerlo expresándola como CD. Cuando hablamos de Q y hablamos de P, podemos hacerlo hablando de los segmentos AD, DB, respectivamente. Lo que hemos utilizado, las letras minúsculas que ahí significan cada uno de estos segmentos. Creo que tomando nota de la figura, estemos en condiciones entonces de enunciar el teorema que va a aparecer a continuación y ustedes deben copiar muy detalladamente. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de los segmentos que la altura determina sobre la hipotenusa. Ya conocido el teorema de las alturas, quiero detenerme en lo relacionado con la proyección de un punto, de un segmento, sobre una recta, debido a que en algún momento y a continuación necesitamos hablar respecto a este término.
Adelante entonces con la siguiente imagen. Proyección de un punto sobre una recta. Observen el punto P. Para determinar la proyección de este punto sobre una recta, basta con trazar una recta perpendicular a R y que pase por P. Estamos buscando la proyección de P sobre esta recta R y es en este caso P', que es el punto de intersección de la recta que hemos trazado y que ahí aparece, observen, con líneas discontinuas. De esta forma, P' es la proyección de P sobre la recta R. Pero vamos a continuación a observar para el caso de la proyección de un segmento sobre una recta. Ahí tenemos el segmento AB. Por supuesto que aquí debemos hallar la proyección del punto A y del punto B, que son los extremos de dicho segmento. Como A pertenece a la recta, su proyección coincide con el propio punto A. Y en el caso de B, observen, la proyección es B'. De esta forma, la proyección del segmento AB sobre la recta R es el segmento AB'. Veamos para otro segmento donde no sucede que uno de sus puntos extremos pertenece a la recta. Y en este caso basta con hallar las proyecciones de los puntos C y D que denominamos C' y D' respectivamente. De esta forma, la proyección de CD sobre la recta R es el segmento C'D'. Vamos ahora a darle tratamiento al teorema de los catetos. Observen la siguiente imagen. Fíjense que estamos frente a la misma figura que nos sirvió de análisis para reflexionar y deducir el teorema de las alturas. Solo que en este caso vamos a trabajar con los triángulos ADC y ACB. Observen, vamos a probar la semejanza entre esos triángulos que ahí ustedes han podido observar que se han destacado mediante el efecto que acaban de observar. Vean que si CD es altura,
relativa a la hipotenusa, entonces el ángulo CDA es recto. Así, de hecho, al trazar la figura declaramos que el triángulo ACB es recto en C. Tenemos ya un par de ángulos iguales, pero además el ángulo A es común a ambos triángulos. Luego se cumple que los triángulos CDA y ACB son semejantes porque tienen dos ángulos respectivamente iguales. Vamos a probar la semejanza y después de probada la semejanza podemos establecer la proporcionalidad. ¿No fue esa la orden de trabajo de inicio incluso en el teorema de las alturas? Pues aquí también. Ya sabemos que son semejantes esos triángulos. Veamos la proporcionalidad entre sus lados homólogos. Observen, frente al ángulo recto del triángulo CDA, tenemos que a ese ángulo se opone el lado B. Así, al ángulo recto del triángulo ACB se opone el lado AB, o sea, la hipotenusa C. Así, el ángulo A en el triángulo CAD, vemos que a él se opone el lado H y que como es común a ese ángulo en el triángulo ACB, observen allí, se opone el lado A. De esta forma podemos ir obteniendo las razones. B es AC, como H es A y como Q es AB. Observen que esta última razón corresponde a los lados restantes después de haber ido estableciendo las razones. Ya establecida la proporcionalidad, vamos a trabajar con la primera y última razón. B es AC, como Q es AB. Estamos frente a una proporción en la que, como ya dije anteriormente, podemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Y qué obtenemos? B al cuadrado es igual a C por Q. ¿Qué significa esto? Que el cuadrado de la longitud del cateto B es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa, observen, C, por Q, que es el segmento correspondiente a ese cateto B. Y digo más, Q es la proyección del cateto B sobre la hipotenusa C. Copien lo que ahí aparece para a continuación hacer la misma reflexión pero con el cateto A. Continuamos con la misma figura, pero en este caso vamos a trabajar con los triángulos CDB y ACB. Y en ellos vamos a probar la semejanza. Observen, en el triángulo CDB tenemos el ángulo recto D y en el triángulo ACB el ángulo recto C. Pero además el ángulo B es común a ambos triángulos. Luego queda probada la semejanza entre esos triángulos por tener dos ángulos respectivamente iguales. Los triángulos CDB y ACB son semejantes. Y podemos establecer la proporcionalidad entre sus lados homólogos.
procediendo de manera similar a como explicamos en los dos casos anteriores. A es a C, como H es a B, como P es a. Tomando primera y última razón, estamos en la proporción A es a C, como P es a A, y aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, A al cuadrado es igual a C por P, de modo que el cuadrado de la longitud del cateto A es igual a la longitud de la hipotenusa C por la longitud de P, que es el segmento correspondiente a ese cateto, o sea, la proyección del cateto A sobre la hipotenusa C. Como ya hemos hecho el análisis para el cateto A y para el cateto B, estamos en condiciones de ya expresar el teorema relacionado con los catetos. Y observen a continuación. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de cada cateto es igual al producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud del segmento de hipotenusa correspondiente al cateto. Ya conocido el teorema de las alturas y el teorema de los catetos, vamos a realizar un ejercicio que nos permite fijar un tanto estos teoremas. Queremos hacerlo en conjunto, es decir, no de manera independiente. Lo que sí, vamos a dar un tiempo para copiar la actividad que queremos proponer. Observen. Escribe las ecuaciones correspondientes al teorema de las alturas y de los catetos en cada triángulo. Y a continuación van a observar y copiar cada uno de estos triángulos.
Observen para la parte A el teorema de las alturas. ¿Cómo aplicarlo aquí? Podemos plantear la ecuación QS al cuadrado es igual a PS por SR. El teorema de los catetos, PQ al cuadrado igual RP, que es la hipotenusa, por PS, que es el segmento correspondiente a ese cateto PQ. Así, para el cateto QR, planteamos QR al cuadrado igual RP por RS. Pasemos a la parte B, el teorema de las alturas. ¿Cómo plantearlo aquí? ND al cuadrado es igual a MD por DE. Fíjense que MD y DE son los segmentos que esa altura está determinando sobre la hipotenusa. Para los catetos, ¿cómo plantear la ecuación correspondiente a cada uno, por supuesto, de esos catetos? Ahí está. MN al cuadrado es igual a ME por MD. NE al cuadrado es igual a ME por DE. Y para la parte C, la ecuación correspondiente al teorema de las alturas, RP al cuadrado es igual a SP por PH. En el caso del teorema de los catetos, podemos plantear SR al cuadrado es igual a SH por SP. Y para el otro cateto, RH al cuadrado es igual a SH por PH. Observen, la primera ecuación que aparece en azul corresponde a la del teorema de las alturas en cada caso. Así, las otras dos corresponden al teorema de los catetos. Y aquí, diferenciando las letras, esto les permite fijar muy bien estos dos teoremas. Rectifiquen cada una de las partes. Estos teoremas nos resultan muy útiles también en el cálculo de longitudes de determinados segmentos que son a la vez determinados elementos en los triángulos rectángulos. Veamos. Ahí aparece el triángulo PQR recto en Q, la altura QS relativa a la hipotenusa PR y los segmentos que ella determina sobre la hipotenusa PS 4 centímetros, SR 9 centímetros. Calcula la longitud de QS. Podemos plantear QS al cuadrado es igual a PS por SR. Fíjense que necesitamos conocer QS, que es la altura, y conocemos los segmentos de hipotenusa que ella determina con el pie de esa altura cuando se traza a dicha hipotenusa PR, que en este caso ya habíamos hablado sobre eso.
Esto nos los permite plantear el teorema de las alturas y es preciso justificar. Después sustituimos. QS al cuadrado es igual 4 centímetros por 9 centímetros. Efectuamos ese producto que es muy sencillo. QS al cuadrado es igual a 36 centímetros cuadrados. Entonces, QS es la raíz cuadrada de 36 centímetros cuadrados, que es exactamente 6 centímetros. Y ahí está la longitud QS. Rectifiquen para dejar orientada una parte B en cuanto al trabajo. Observen en la parte B el triángulo MNE, triángulo rectángulo en N. Conocemos los segmentos de hipotenusa MD, DE, pero se nos pide calcular la longitud de NE. Fíjense que NE es un cateto y para calcular ese cateto podemos pensar en el teorema que corresponde a los catetos, que nos plantea el cuadrado de la longitud de cada cateto es igual a el producto de la longitud de la hipotenusa por la longitud del segmento correspondiente a ese cateto. ¿Cuál es la única limitante? Que la hipotenusa debemos obtenerla mediante una suma de segmentos y que uno de esos segmentos está en decímetros y el otro en centímetros, luego es preciso también una conversión de unidades. Observen, ahí le hemos querido mostrar la discusión del ejercicio y bueno, después sí podemos plantear NE al cuadrado es igual a ME, que es la hipotenusa, por el segmento correspondiente 3,8, que es el caso de DE, y efectuar. Los dejo, una vez de discutido todo esto, ya preparados para que de manera independiente puedan realizar este ejercicio, utilizando el teorema de los catetos.
A modo de conclusión, queremos decir que estos teoremas, además de tener su utilidad, como hemos visto, en resolver muchos ejercicios, como los anteriores, y bueno, otras aplicaciones incluso en la vida, les permiten, constituyen el punto de partida para llegar a obtener otro teorema muy importante y que precisamente tratarán en la próxima lección. Entonces, realicen la actividad propuesta y nos vemos.